Hay imágenes que sorprenden, decía cuando arrancamos esta edición de Televisión Pública Noticias y introducía a Yelén Oliva, y hay otras que directamente duelen, conmueven. La Basílica de San Pedro sorprende, ejemplifica, nos muestra de qué se trata el mundo hoy, vacío. En las calles, vacío, en las plazas, vacío en las iglesias. Las fosas comunes que veremos ahora en Hart Island, en una zona cercana al Bronx, en Nueva York, son las que conmueven, son las que duelen, son las que terminan de darle dimensión a lo que ha sucedido. Vamos a escuchar este minuto de introducción para que después Yelén Oliva aquí nos explique de qué se trata, algo que no es novedoso en Nueva York, pero sí ha tenido unos picos que reflejan el dolor. Las imágenes de una larga fosa común en Nueva York, con una pila de cajones enterrándose, impactan al mundo entero. Es la sepultura de víctimas por el coronavirus que no fueron reclamadas por familiares, en un estado que se convirtió en uno de los epicentros mundiales de la pandemia. La fosa está ubicada en la isla de Hart, en el extremo noroeste de la Gran Manzana, y recibe por día unos 24 cuerpos de fallecidos por coronavirus que no fueron reclamados en 14 días. Hasta hoy se contabilizan unos 160.000 casos confirmados en el estado de Nueva York, cuyo mayor foco se registra en la ciudad, donde se llegó a 90.000 infectados por coronavirus y 5.200 muertos. Estados Unidos ya ronda el 500.000 de contagiados y casi 18.000 fallecidos en todo el país. El número también impacta. Ningún país en el mundo tiene tantos contagiados como tiene Nueva York. Esto habla naturalmente de lo densamente poblado que está en Nueva York, pero también de cuándo han sido tomadas las medidas. Esto que vimos recién son fosas comunes donde en una zona donde hasta hace un tiempo, hasta hace unas semanas, había cadáveres enterrados, pero ahora esa cifra se ha quintuplicado, Yelén. Así es, hasta la semana pasada, bueno, teníamos un promedio de una vez por semana se enterraba gente en ese cementerio público. Ahora, cada 5 días, 5 veces por semana tenemos entierros. Por eso es que también nos llegan estas imágenes desde ese lugar, imágenes realmente, como vos bien decías, Ariel, impactantes, donde se ven una cantidad de cajones, sobre todo iguales, similares, claro, hecho en una madera barata, uno podría pensar, de pino, donde claramente no hay distinciones entre unos y otros, donde parece esta idea de la masificación de los entierros, sí, ¿no? Sí. Donde uno, bueno, pensaría que es un momento clave en un contexto familiar, donde esperaría que haya familia, donde esperaría que haya un círculo de amistades acompañando a ese entierro en ese momento. Una, ¿no?, manera de despersonalizar aún más la situación, ¿no? Totalmente. Y ahí es interesante contar un poco la historia de este hospital, del cementerio de Hart Island, donde estamos viendo esos entierros en esas fosas, pero es un cementerio que tiene una gran trayectoria, un gran periodo de tiempo donde se hicieron este tipo de entierros, porque es el cementerio público más grande del país. Hay 1 millón de personas enterradas en ese lugar. Es una isla que, como vos bien decías, está cerca también de Manhattan, y ahí van los cuerpos de las personas fallecidas que, en primer lugar, no son reclamadas por ningún familiar. También personas que no pueden, familias vulnerables que no pueden pagar el costo de un velatorio, claro, entonces directamente van a parar a ese lugar. Y también personas que son víctimas o personas fallecidas que son víctimas de algún tipo de muerte masiva. Y en ese caso figura en la ley que este lugar está disponible para eso. Es una ley que está desde el año 2016, ¿no? En el caso de haber muertes masivas, van a ese lugar. Leía, Yelén, que es una zona donde habitualmente entierran a los sin techo y me llevó a buscar el dato de cuántos hay. Se habla de 56.000 personas sin techo que viven, duermen y hacen todo en las calles, sí, en Nueva York. Seguramente así se entienda, ¿no?, también la finalidad de este cementerio. Y ahí aparece una historia, miraba algunos documentales sobre este cementerio en particular que contaban la historia de lo preocupante que es para aquellas familias
familias o familiares de aquellas personas enterradas ahí, porque hasta el año 2013 no podían ingresar a ese lugar, no estaba permitido el ingreso de los familiares. Ahora pueden ingresar desde el año 2013 con un permiso, lo tienen que tramitar antes, tienen que llegar por ferry a ese lugar porque claramente es una isla, no pueden llegar de otra manera, es muy costoso y realmente es muy doloroso para los familiares de estas personas. Ahora, tiene una historia interesantísima desde lo macabro, de lo trágico también, que en su momento también funcionó como un lugar donde estaban las personas en cuarentena durante la fiebre amarilla en 1871, también las personas contagiadas de tuberculosis, también funcionó ahí, vieron que se ven en las imágenes una especie de edificios abandonados, bueno, funcionó ahí un hospital psiquiátrico de mujeres, también un reformatorio para chicos. Ha visto la historia. Realmente un lugar bastante, bueno, nada, clave en la historia de los Estados Unidos y de Nueva York. Sí, emblemático quizás para todos los costados negativos de la historia del Estado, ¿no? Y otro dato también es que las personas los sepultureros del lugar son presos, son personas privadas de su libertad que están en otra isla cercana de ahí, una cárcel que es muy cuestionada, muy criticada porque, bueno, no estaría bajo no se protegen todos los derechos humanos en esa cárcel. De hecho, hay un proyecto para cerrarla en el 2025 y hay un proyecto que crearon que se llama The Hart Island Project, que es un proyecto creado hace poco tiempo, que es un mapa interactivo donde uno puede ver justamente la disposición de, bueno, las personas, no de las personas, pero de los entierros en el lugar, y ahí figura el nombre, no sé si tenemos algunas imágenes para verlo, figura el nombre de la persona. Y si uno puede aportar un dato a eso, una imagen o lo que fuera, de alguna manera lo que consigue es sacarlo de ese lugar de anonimato, ¿no? Entonces ahí estamos viendo en imágenes, uno puede cliquear sobre algunas de esas... En caso de haber podido recabar algún dato, porque de otros estamos hablando de que tienen... Es que la mayoría no tiene ningún dato y por eso hay un trabajo ahí de una organización civil que lo que busca justamente es ponerle historia, ponerle identidad a esas muertes anónimas. De hecho, lo que figura ahí cuando uno cliquea es un reloj que marca desde cuándo fueron enterradas y cuando uno sube alguna foto, sube algún dato, dice que se detiene el reloj del anonimato. Bueno, una historia terrible atrás de este cementerio público, el cementerio más grande de los Estados Unidos.